Es un honor también para nosotros estar aquí. A mí además siempre me da gusto traer gente a que conozca Culiacán, a que conozca Sinaloa y que tengan una imagen distinta de lo que es Sinaloa y que vean que aquí se tiene gente honesta, productiva, y en una ciudad tan bonita como Culiacán pues es la mejor credencial. Y además pues tener la oportunidad de compartir las experiencias, los conocimientos de nuestros invitados, que creo que van a enriquecer nuestro conocimiento sobre el tema. Me programé, más que hacer ponencias rígidas y demasiado difíciles a veces de seguir, más bien la idea de un conversatorio en donde tengamos breves intervenciones, pero que generen en todo caso una discusión, un conversatorio entre nosotros mismos y luego después entre nosotros y el público, para tratar un tema que pues a todos nos preocupa. Así que si me lo permiten voy a comenzar con algunas provocaciones, con algunas ideas, y después le voy a ir pasando la palabra a nuestros invitados. La primera entonces es la siguiente. Nosotros, a pesar de nuestros avances científicos, de nuestras lecturas sobre los textos sagrados, sobre todas las experiencias de la religión, seguimos anclados, por lo menos inicialmente o hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos en este lado del mundo, aunque en otros lados tienen otras experiencias que los llevan a digamos, a reacciones distintas, pero en este lado del mundo todavía seguimos anclados en la idea de que la religión es esencialmente una creación intelectual al servicio de la paz y de la cordialidad social. Si ustedes ven algunas de las intervenciones en los debates presidenciales y en las campañas electorales que hemos estado viviendo, pues la idea que permea es esa, pues vamos a introducir la religión a la vida pública porque eso es bueno. Y sin embargo, creo yo que la realidad es mucho más compleja. A mí me gusta citar el Evangelio para afirmar y para demostrar este punto. Así que voy a citar al Evangelio según San Mateo, en su versículo 10, 34, que dice así, por si no lo han leído, digo. A veces uno lo lee, pero no se le queda a uno, no hace uno la reflexión. Y dice así: no penséis, dice Jesucristo, Jesús de Nazaret les dijo a los que estaban ahí alrededor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, cosa que no es difícil, por supuesto, esta última. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, y esto lo dijo Jesús de Nazaret, que para los cristianos es Dios. Entonces, pues ya de entrada, creo que eso me ayuda a romper esta idea de que la religión siempre tiene que ver con la paz, porque el propio Dios bajó a la tierra a decir que Él no viene a traer la paz y que el que no lo siga a Él se va a perder, con lo cual introduce una idea que digamos que todos conocemos que existe, no nada más en esta religión sino en todas, de que si no se sigue una religión determinada se va a perder y está uno condenado, y además está fuera, digamos, de los círculos de aceptación de una determinada sociedad, sobre todo si predomina
esas convicciones allí. Y eso introduce entonces ya un elemento de disensión, de ruptura en la sociedad que generalmente suelen introducir las religiones. No quiero decir con esto que las religiones sean malas, no quiero decir con esto, lo único que quiero romper es la idea de que religión es equivalente a paz y cordialidad siempre, sino que hay elementos de la propia búsqueda de la identidad y de la incorporación a un nuevo grupo social, que es lo que suelen ser las religiones, que es lo que genera o que está en la base de ciertos conflictos. Y en esa misma lógica, si nos ponemos a pensar, voy a nada más soltar 2 o 3 ideas para generar luego así una discusión entre todos nosotros. En esa misma lógica se inscriben las declaraciones del Papa Francisco, justificando, y aquí Michel ya me dijo que vamos a platicar sobre eso también, porque él va a hablar de su experiencia, obviamente francesa, europea, que es mucho mayor obviamente que la nuestra, pero el Papa Francisco, cuando hizo sus declaraciones justificando de alguna manera la agresión de los islamistas a Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? Aquel periódico que hacía caricaturas y que se mofaba de Mahoma y de la religión islámica, cuando el Papa afirmó que era en efecto una aberración matar en nombre de Dios, hasta ahí todo bien, y que no se podía reaccionar violentamente, pero luego agregó que si su amigo ofendía a su madre, se llevaría un puñetazo. Entonces uno dice, pues el Papa ya no lo veo soltando el puñetazo, o bueno, quién sabe, pero o sea que dije, el Papa no está de acuerdo en que los fundamentalistas islámicos hubieran asesinado a los caricaturistas, pero sí hubiera estado de acuerdo en que los hubieran golpeado, tal como lo dijo él. Ese desliz, porque ahora el Papa suele tener deslices, no sé si ya lo habrán notado, no es este el único ejemplo. Ese desliz del Papa, además de constituir una incitación a la violencia, en realidad reflejaba lo que muchas personas muy religiosas piensan. Cuando uno dice muy religioso, es que aquí en México es para más bien definir a un cierto tipo de religiosidad, porque digamos los sociólogos de la religión sabemos que hay muchas formas de ser muy religioso, pero cuando decimos así coloquialmente es muy religioso, quiere decir que es muy conservador religiosamente hablando, pero digamos, lo digo así, reflejaba lo que muchas personas muy religiosas, por eso lo pongo entre comillas, piensan, es decir, que los caricaturistas franceses se lo merecían por provocadores y por ofender a la religión, lo cual obviamente es confundir a la víctima con el agresor, como hemos visto con los violadores, como hemos visto con otras. Y claro, pues, esto nos lleva digamos, a una primera introducción, digamos, pequeña conclusión, que es que, bueno, todas las religiones tienen un componente de violencia. En primer lugar, porque intentan explicar el caos. Lo que la religión básicamente intenta explicar es el caos. Y claro, casi siempre el caos comienza a ser explicado a partir de la muerte. Y segundo, porque por lo menos en el caso de las religiones de salvación, o sea, el cristianismo, el islam, el judaísmo, pretenden explicar mediante la teodicea, o sea, teos, dictos en griego, la justicia divina, la violencia social imperante. O sea, casi siempre las religiones tratan de explicar que como este mundo no es justo, en algún otro lado lo van a arreglar, porque si no, no podríamos dormir con todos los criminales, violadores, dictadores que murieron en su cama, como Franco o Pinochet, tranquilísimos en su cama y rodeados de su familia después de haber asesinado a miles de personas. Y bueno, obviamente la religión intenta
poner un poco de orden en esto que obviamente no tiene orden, que es nuestro mundo. Dejo aquí esta primera provocación.